Amigos, qué gusto saludarles nuevamente para Ojat Conciencia. Muy contentos de que estén con nosotros en redes sociales, plataformas digitales y Radio Ojat. Gracias, les habla Adrián de Dios. Qué gusto que estén con nosotros porque siempre tenemos invitados de lujo. Y hoy no podía ser la excepción y estamos más que agradecidos con la División Académica de Ciencias Biológicas porque siempre tienen proyectos de alta importancia y sobre todo pues vamos a tener una charla sobre una especie muy querida en el estado y para ello nos acompaña un gran investigador también que está creciendo ya en este ámbito y me refiero a Javier, al maestro Javier Hernández Guzmán. Mi estimadísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Y antes que todo, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de UJAT, sí, a todos los que nos escuchan. Y bueno, aquí estamos. Así es, porque hay muchísima comunidad de nuestra universidad y también de otras latitudes y para ello también para conocer un poco de la trayectoria que llevamos contigo de tu ámbito académico y también de investigación vamos a leer un poco la semblanza, ¿no? Pues es biólogo, maestro en ciencias ambientales y egresado del doctorado en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales en la DACBIOL de nuestra alma mater, miembro de la Sociedad Mexicana de Genética y activo del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, autor de 25 artículos científicos y colaborador en el libro La biodiversidad en Tabasco, publicado por la editorial Conavio en 2019. También ha impartido materias en diferentes universidades de nuestro estado, como la Universidad Politécnica del Golfo de México, Tecnológico Nacional de México, Campus Comalcalco, así como la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa. También ha tenido algunas invitaciones especiales como colaborador en la segunda semana SSPA 2023 en la refinería Olmeca, Dos Bocas, esto en Paraíso, Tabasco, impartiendo conferencias sobre protección de fauna silvestre de acuerdo con las normas oficiales mexicanas como invitado de Samsung Engineering, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia, mano? Platícanos. Fue muy interesante, sobre todo porque era la primera ocasión que visitábamos la refinería en Dos Bocas, en el Paraíso, Tabasco. Y entonces recibimos por parte de unos ingenieros de la compañía Samsung Engineering una invitación para participar precisamente en ese evento. Es un evento importante que se está elaborando prácticamente recientemente, apenas se llevó a cabo el segundo, por ejemplo, evento, y pues estuvimos presentes en ese tan importante evento, ¿no? ¿Como más o menos cuántas personas estuvieron ahí escuchando la charla? Prácticamente todos los miembros de la refinería, porque es un evento de alta relevancia para ellos. Wow. Y por lo tanto es un evento para la actualización de información, también para lo que es a todo el personal, ¿no?, que trabaja allí. Entonces, sí. Así con ese tema, ¿no? Y escuchamos que es sobre fauna silvestre, que es el área de especialidad en la que estás, ¿no? Precisamente vamos a platicar sobre tortugas dulceacuícolas de Tabasco, que es un tema de mucho interés, me imagino particular, ¿verdad? Exacto. Platícanos un poco. Sí, las tortugas de Tabasco, por ejemplo, bueno, está caracterizado por diferentes importancias, ¿no? Tenemos importancia biológica, tenemos importancia económica, importancia social. Y en lo que respecta, por ejemplo, a la importancia biológica, pues sabemos que las tortugas cumplen con un rol en lo que es la cadena trófica, ¿no? En todo lo que representa la comunidad biológica, ¿no?, de las especies que tenemos aquí en Tabasco. Con respecto a la importancia económica, sabemos que aquí en el estado de Tabasco las tortugas son importantes, ¿no?, para lo que es el consumo local. Y sin embargo, bueno, sabemos que cuando hablamos de tortugas, normalmente se nos viene a la mente, ¿no?, los platillos típicos del estado de Tabasco. Claro. Y bueno, con respecto a la importancia social, pues sabemos que las tortugas son una especie carismática y por lo tanto tenemos diferentes productos, ¿no?, que son derivados de la propia especie, ¿no?, como característica. ¿Cómo qué tipo de productos tenemos para ir haciendo memoria? Llaveros, que sí, por ejemplo, especies que son representados en películas, en lo que son, por ejemplo, cómics y diferentes productos. Como algunos objetos simbólicos, ¿no?, en el argot cultural. Y bueno, como dices, la parte de la comida ha sido un tema muy importante. ¿Cómo lo han podido ustedes asociar dentro del ámbito del cuidado ambiental? Sí, es un tema importante y también delicado, porque sabemos que las especies de tortugas que tenemos aquí en Tabasco, bueno, están dentro de una categoría de protección.
Por lo tanto, aunque no todas de ellas, pero sí la gran mayoría están presentes en la norma 059 de la Semarnat, ¿sí? Y actualmente, por ejemplo, la más reciente, en el 2019, hubo una actualización precisamente de dicha norma, donde se incluyeron algunas otras especies, ¿no? Pero en lo que respecta a las tortugas dulceacuícolas, bueno, están en diferentes categorías de protección. Por lo tanto, con respecto al consumo de las tortugas, hay que decir que es una situación cultural, ¿no? Tanto la cultura olmeca como la cultura maya, como la cultura azteca, bueno, tienen antecedentes y toda la historia con respecto al consumo de la propia especie. Es una especie que también tiene alta relevancia en lo que es la adoración por estas culturas, pero que sin embargo hasta las fechas pues también se sigue el consumo, ¿no? Ahora, nosotros asociamos esto también a la parte económica. ¿Por qué? Porque en diferentes municipios, por ejemplo, del estado de Tabasco, principalmente en lo que es la zona más costera, como es Centla y Paraíso, tenemos alto consumo de estas especies, ¿no? Y por lo regular tenemos diferentes eventos como cazas, en donde reduce el número de la población de esta especie de tortugas. Y por la caza, perdón, la caza con Z. Exactamente, sí, con Z. Por lo tanto, reduce lo que es la población de estas especies, ¿no? Y entonces, ¿no? Repercute mucho a lo que es las especies como tal. En Tabasco tenemos 9 especies de tortugas acuícolas. Por lo tanto, no todas la comunidad tabasqueña conoce precisamente cuáles son estas 9 especies de tortugas dulceacuícolas que tenemos aquí en el estado de Tabasco. Entonces son 9 las que tenemos, ¿verdad? Es correcto. Son 9 especies de tortugas dulceacuícolas que tenemos aquí en Tabasco. La mayoría de la población conoce las principales y no conoce la totalidad de las especies, ¿no?, que tenemos aquí en Tabasco. En lo que respecta a las tortugas, tenemos, por ejemplo, 5 especies que pertenecen a una familia. La familia se llama Quinosternidae. Esta familia está compuesta principalmente por el pochitoque, ¿no? Entonces nosotros cuando escuchamos la palabra pochitoque, pues se nos viene a la mente una tortuguita pequeña de forma de un casquito de color café y amarillo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabe que existen 3 tipos de pochitoques. Entonces uno, por ejemplo, es el pochitoque común, que lleva como nombre científico el Quinosternum leucostomum. El segundo es el pochitoque jaguactero, es un pochitoque relativamente más pequeño que el pochitoque común. Esta especie lleva como nombre científico el Quinosternum acutum. El tercer pochitoque es el pochitoque escorpión. La mayoría de las personas no lo conocen. Es un pochitoque que tiene como característica principal o diferente a las otras 2 especies de pochitoques, que presenta una especie de 3 quillas en lo que es el caparazón. Esta quilla es muy representativa de esta especie y se puede diferenciar claramente de las otras 2. Es de un color más amarillento, sí, y de un color amarillento a un color café muy claro. Es más grande que la especie del Quinosternum acutum, del pochitoque jaguactero, y comparte más o menos una similitud en cuanto al tamaño con la especie del pochitoque normal, el pochitoque común. ¿Sí? El nombre científico de este tercer pochitoque es el Quinosternum scorpioides. ¿Sí? ¿Ese dónde se ubica? Cruentatum. Perdón, ¿dónde lo ubicamos en cualquier faunas? Estas 3 especies principalmente la podemos encontrar en cualquier hábitat que esté caracterizado por popales, ¿sí? Sí, pero por lo regular se puede encontrar en diferentes municipios aquí del estado de Tabasco, por ejemplo, Centro, lo podemos encontrar en Centla, lo podemos encontrar en Macuspana, lo podemos encontrar en lo que es Tenosique, ¿sí? Toda esta región prácticamente la podemos encontrar sin ningún problema. Sin embargo, con respecto a la especie de Quinosternum scorpioides, que es el pochitoque escorpión o el pochitoque 3 quillas, tiene una distribución mucho más restringida, ¿sí? Por lo tanto, de las 3 especies, por ejemplo, el pochitoque scorpioide y el pochitoque acutum tienen una distribución mucho más restringida que la especie común, ¿no?, que el pochitoque. Bien. Sí. Otras especies que tenemos también, ¿verdad? Así es. Entonces, con respecto a la familia Quinosternidae, como mencionaba, tenemos estas 3 especies de pochitoque, pero además está compuesta por otras 2 especies. Estas 2 especies se llaman el pochitoque guao,
¿sí? O el pochitoque, perdón, la tortuga guau o el tres lomos, ¿sí? Ujú. El tres lomos y también la tortuga taimán, ¿sí? Entonces, el nombre científico de estas especies son Starotipus triporcatus para la tortuga tres lomos y el Cladius angustatum para la tortuga taimán, ¿no? Ujú. Sí. Hay una gran diferencia entre estas dos especies con relación a las otras tres de especies de pochitoques, principalmente el tamaño. Ajá. Sí, en el caso del tres lomos es una especie de tortuga mayor, de gran tamaño, y está caracterizado por tres quillas en lo que es el caparazón. Y con respecto al taimán, es una de las especies más pequeñas que tenemos aquí en Tabasco de tortugas. Y bueno, también presenta tres quillas muy ligeras en la parte del caparazón, pero son de talla, es de las más pequeñas. Ajá, bien. Ahora bien, ahí vamos. Eh, También tenemos otras especies que pertenecen a familias, ¿sí? A otras familias. Por ejemplo, tenemos la tortuga blanca, ¿sí? La Dermatemis magui. Tenemos lo que es la icotea, que es la Trachemis venusta venusta. Ajá. Y también tenemos a lo que es la especie de la mojina, Sí, ¿sí? La Rhinoclemis areolata. la que llora, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Sí, es interesante porque esa diversidad permite que ustedes den pauta a los estudios, ¿no? Así Precisamente este estudio, ¿cuál es esa relación para salvarlas, protegerlas? Sí, por supuesto. Bueno, antes que todo, pues la última especie que me hace falta mencionar es la tortuga chiquihuau, ¿sí? Ah, La que claro. lidera Chihuahua. Rossignol. Ujú. Una de las características que tienen estas tortugas, bueno, pues precisamente que la que lidera Rossignoni y la tortuga Trachemis venusta, pues son de las dos especies que no presentan una categoría de protección ante la Semarnat. Entonces hace Ah. falta estudios, hace Ujú. falta actualizaciones en cuanto a esta materia, en cuanto a lo que es las normas oficiales, para poder proteger a estas especies también que tienen una alta relevancia e importancia Sí. aquí en el estado. Sí, sí. Sobre todo que se pueda emplear las UMAS, ¿no? La unidad de manejo ambiental. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, en el estado de Tabasco presentamos diferentes unidades de manejo en donde tenemos la capacidad de salvaguardar a estas especies, ¿no? Que están en peligro, algunas en peligro de extinción o otras, por ejemplo, están sujetas a otro nivel diferente de protección. Claro. Ahí es donde entra la parte del proyecto, ¿no? Exactamente. Ahora sí. Sí, con respecto al proyecto de investigación de las tortugas, bueno, prácticamente duró 4 años la investigación, en donde nosotros tratamos de recabar nueva información biológica, nueva información científica para este grupo en particular de vertebrados, ¿no? Que tenemos aquí en Tabasco. Como ya lo mencionamos antes, tienen diferentes importancias y por lo tanto la investigación se centra para poder averiguar, ¿no? Cómo se encuentran desde aspectos, por ejemplo, de salud de la especie, haciendo diferentes estudios hematológicos para poder ver cómo se encuentra la sangre de estos ejemplares, ¿no? Ajá, sí. Pero también diferentes estudios que tienen que ver con la genética, ¿sí? Con la genética de estas poblaciones, porque existen muy pocos trabajos de investigación actualmente que tienen que ver precisamente para los programas de conservación de la tortuga, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene más o menos que no se ha actualizado la información sobre tortugas? Sí, prácticamente en diferentes especies tienen más de 10 años en algunas. Por ejemplo, se conoce solamente 2 programas de conservación en 2 especies de tortugas aquí en Tabasco, que son la tortuga Dermatemis magui, ¿sí? La tortuga blanca, y la tortuga icotea, ¿sí? La Trachemis venusta. Son 2 especies que actualmente pues, tienen programas de conservación que tienen que ver con los aspectos de genética, ¿sí? Sin embargo, las otras especies, el resto, las 7 restantes, pues no tienen ningún tipo de programa de conservación que tenga que ver con la genética, ¿no? De estas. Lo interesante ahí es ver cómo ha habido esos cambios genéticos, ¿no? Porque estos 10 años, cada cuánto es lo recomendable. Sí, el proyecto de investigación arranca con diferentes objetivos y uno de ellos es la parte hematológica, ¿sí? Al realizar el estudio hematológico en la sangre de las tortugas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, a nivel de salud, pues no se encuentran del todo bien. Aunque aparentemente cuando nosotros observamos a las tortugas,
se observan sanas. Se observan verdes, ¿no? Verdes, ¿no? Se observan sanas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos un estudio más profundo, cuando observamos sus células, entonces encontramos algunos daños, ¿no? ¿Cuáles son estos daños? Bueno, la presencia de diferentes parásitos, ¿sí? La presencia de diferentes bacterias que pueden ocasionar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? No solamente para lo que son los especímenes y a las poblaciones de tortugas, sino también, por ejemplo, representa un riesgo para aquella población que prácticamente tiene una interacción con estas tortugas. Normalmente a veces las tortugas pues están representadas, por ejemplo, en los hogares, ¿sí? Muchas familias tabasqueñas pues presentan el cuidado, ¿no? de estas tortugas, sin embargo desconocen esa temática, ¿no? Sí. Que también pueden representar un riesgo si no se encuentran sanas totalmente, ¿no? Claro. Entonces, la investigación nos arrojó que realizando los frotis representativos de cada una de las especies, algunas de estas especies pues presentaban un mayor rango, ¿no? De la presencia de algunos parásitos, hemoparásitos, como son conocidos. Sí. Y esto pues, representa también un peligro para las poblaciones de tortugas. Sí. Así es. Hablando de las tortugas del que manejan las personas, hubo una temporada que estuvo muy sonada, la de la liberación de las tortugas chinas. ¿Qué pasó también? ¿Tiene relación con ese estudio? No tiene relación, pero sí es importante mencionarlo porque normalmente cuando las personas, por ejemplo, están interesadas en una especie de tortuga, normalmente la que conocen más es la Trachemis venusta o la Trachemis scripta, que es una especie prácticamente invasora, ¿no? No es una especie que tenemos aquí normalmente con distribución natural en el estado de Tabasco, en el caso de la Trachemis scripta, ¿sí? Elegans. Y por lo tanto esto representa un peligro para las poblaciones de las tortugas nativas que tenemos aquí en Tabasco, porque cuando ya prácticamente las tortugas tienen un tamaño, ¿sí? Representativo que es considerable, las tortugas son liberadas a los diferentes ecosistemas acuáticos y esto representa un peligro para las especies que tenemos aquí en Tabasco, ¿no? Muchísimo. De manera local. Y también escuchamos para ello un estudio genético, ¿no? Exacto. Que es también parte de este proyecto. Así es. El estudio genético es otro de los objetivos de esta investigación que se realizó durante prácticamente 4 años y se lograron obtener algunos resultados muy interesantes, sobre todo porque algunos de ellos prácticamente carecían de información genética que tiene que ver con el genoma de estas especies, ¿no? Cuando nosotros hablamos de genoma, bueno, tenemos diferentes metodologías en las cuales nosotros podemos llevar a cabo esos resultados, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, el cual se realizó en esta investigación, fue precisamente la técnica del estudio de citometría de Fulgen. Entonces, este método de citometría de Fulgen prácticamente es un método que se ha venido llevado a cabo en diferentes campos de la ciencia. Tiene que ver con aspectos biomédicos, tiene que ver con aspectos de medicina veterinaria, tiene que ver con aspectos biológicos. Entonces, en diferentes campos, esta herramienta ha sido muy útil y por lo tanto hemos encontrado resultados bien interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es de que en el caso del genoma de las tortugas, encontramos que el genoma más grande está representada por la especie de tortuga, una de las especies de tortugas más pequeñas que tenemos, que es la del taimán. Sin embargo, en el caso del genoma más pequeño, está caracterizado por la tortuga que tiene un mayor tamaño. Es el caso, por ejemplo, de la Quelidra rossignoni, que es el chiquihuao. Es una de las especies más grandes que tenemos aquí en Tabasco, pero sin embargo tiene el genoma más pequeño, ¿no? Sí. Así es. ¿Esto tiene alguna representación significativa para la población? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro de las tortugas, por ejemplo, en esta? Claro, esta información es muy relevante porque entonces sienta las bases para poder continuar con los proyectos de conservación, sobre todo con los aspectos de conservación genética. Si nosotros no conocemos lo que es la estructura genética de las poblaciones, no podríamos tener unos proyectos y una visión muy amplia de cómo poder manejar estas poblaciones que pueden tener un daño representativo en cuanto a lo que es su diversidad genética, ¿sí?
Por lo tanto, representa los primeros estudios que tienen que ver con estas especies y nos da cabida a tener otros proyectos para poder mejorar, ¿no? Claro. La conservación de estas tortugas. ¿Y qué tal los proyectos? ¿Vas a seguir siendo parte de la universidad? ¿Cómo va esa formación también? Ok, de momento, aunque el proyecto prácticamente ya está culminado porque Ajá. fue de 4 años, e inició prácticamente en agosto del año 2019 Ujú. y culminó prácticamente en agosto del 2023. Seguimos con la investigación. ¿Por qué? Porque los resultados prácticamente nos permite tener nuevas preguntas, ¿sí? Tenemos que resolver otras preguntas también que tienen que ver precisamente con la necesidad del conocimiento en este grupo de vertebrados, Ujú. ¿sí? Sí. Y por lo tanto, podemos tener colaboraciones con otros Bien. investigadores, con otras instituciones, que tienen también amplio reconocimiento en el trabajo de este grupo, ¿no? Ujú. Sí, y que fortalece también el vincular los datos, porque al fin de cuentas sirve para comparar qué tanto nos falta por avanzar y preservar la especie, ¿no? Exacto, la vinculación hay que tenerla en cuenta porque muchas veces los estudiantes de posgrado, los estudiantes a nivel de licenciatura piensan que la vinculación a veces solamente es correspondida por parte de los investigadores, de los profesores, Ujú. ¿no? A veces también los estudiantes les hace falta un poco, ¿no? de esta iniciativa, ¿no? De tener Ujú. una vinculación con otros estudiantes investigadores, con otros estudiantes de posgrado Ujú. y que pueden complementar sus propias investigaciones. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en los aspectos biológicos, los aspectos genéticos, pero podemos tener vinculación con otras instituciones que trabajan, por ejemplo, aspectos químicos, en donde podemos combinar esas investigaciones y estos resultados para poder obtener unos proyectos de mayor amplitud, de mayor calidad, que tenga que prácticamente representarse a nivel no solamente local, sino nacional y también a nivel internacional. Importante mencionar la vinculación que se genera con este tipo de proyectos. Está la vinculación con los pares, con la comunidad científica, pero con la sociedad. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Pudieron vincularse ustedes? ¿Qué han realizado en ese sentido? Sí, hemos realizado diferentes aspectos de divulgación científica que tienen que ver precisamente con este grupo de vertebrados, ¿no? Las tortugas dulceacuícolas. Como se mencionaba en los primeros minutos, bueno, las tortugas prácticamente son desconocidas en el estado de Tabasco. No todas las tortugas son conocidas, entonces se le comunica a la población con diferentes trabajos de divulgación que tienen que ver con esas especies, ¿no? En diferentes aspectos, desde aspectos científicos hasta aspectos que son más sociales, ¿no? Además, por ejemplo, aquí en Tabasco, bueno, se han realizado pláticas que tienen que ver, por ejemplo, a diferentes escuelas para precisamente sobre aumentar el conocimiento, ¿no? de estas especies de tortugas. Con respecto por ejemplo, a otros aspectos de vinculación, bueno, el trabajo de investigación se ha logrado vincular con diferentes investigadores en el extranjero. Sí, esto es importante porque nos permite tener un alcance a nivel internacional, precisamente en este grupo de tortugas que tenemos aquí en el estado de Tabasco. Se ha trabajado principalmente con una persona que fue premio aquí en la Universidad de Neuhat, ¿sí? Premio a la mejor tesis en la División de Ciencias Biológicas, Jesús Emanuel, por ahí le mandamos un saludo. Saludos. Sí. Entonces, él, por ejemplo, se encuentra realizando sus estudios de posgrado en la República Checa, y entonces tenemos esa relación, ¿no? de colaboración, en donde seguimos prácticamente aumentando las investigaciones y los resultados con respecto a las tortugas que tenemos aquí en Tabasco. Sí. Entonces, eso nos permite a nosotros, por ejemplo, tener una mejor comunicación a nivel internacional y compartir precisamente estos resultados, ¿no? Sí, porque además ayuda a buscar alternativas para hacer llegar esa información, pues no solo a las comunidades, a toda la sociedad. ¿Cómo es ese trabajo? Nos decías que no, el tabasqueño no conoce las tortugas.
Así es. Es un problema muy fuertecito, ¿verdad? Es un problema muy fuerte, sí. Entonces, hay que tener una mayor concientización, ¿sí? Hay que tener una mayor concientización en el Estado. No solamente ver a las tortugas como unos platillos, ¿no? No solamente hay que verlo como objetos, hay que verlo como especies, hay que verla como la importancia que tienen este grupo de especies, no solamente a nivel como intrínseco, ¿no? Lo que representa la especie como tal, sino también como representa al estado de Tabasco. Cuando nosotros los tabasqueños salimos a otros estados, una de las características que nos representa es que tenemos algunas especies, ¿no? Representativas, como por ejemplo en otros casos los de peje lagarto, pero también las tortugas. Entonces, en ese caso, Tabasco, por ejemplo, presenta un nivel de número de especies, ¿sí? Que se iguala a otros estados como por ejemplo Veracruz, Chiapas, Campeche, ¿sí? Y es representativo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener un conocimiento, ¿sí? De que las especies que tenemos aquí en el estado de Tabasco, bueno, tienen alta relevancia. Hablamos de parte cultural, ¿no? Que se desconoce. ¿Hay algún dato en específico que diga por qué no apreciamos o cuidamos a las tortugas como debería ser? Sí, prácticamente es falta también un poco de cultura, de conocimiento, de la enseñanza, en los niveles básicos que tenemos aquí en el estado de Tabasco, ¿no? Se desconoce a qué profundidad, pero sí, por ejemplo, no existe una cultura para lo que es la protección de estas especies que tenemos aquí en Tabasco desde etapas tempranas, ¿no? Entonces, eso es un dato que hay que abarcar, que hay que atender, es un dato emergente, ¿sí? Para la comunidad tabasqueña. Sabemos que los tabasqueños, bueno, tenemos alto sentido de preservar, ¿sí? Nuestras raíces, y creo que también eso es una pieza fundamental que nos permitiría a nosotros los tabasqueños para tener una mejor comunicación, ¿no? con la naturaleza también. Esa comunicación con la naturaleza, eso es muy, muy padre y sobre todo, ya hablando en general, no solo las tortugas, no hay tantas especies que no cuidamos, las iguanas, los toloques, por decirlo así también, híjole, impresionante. Así es. Esto también nos lleva a pensar que las situaciones en las que se nos ha expuesto como sociedad, por ejemplo el COVID, ¿tuvo algo que ver con el estudio? Correcto, sí. Como se mencionó también, el proyecto de investigación comenzó en agosto del 2019. Como sabemos, prácticamente el COVID, ¿sí? Afectó mucho a lo que es a toda la población, ¿no? A toda la población a nivel mundial. Por lo tanto, con respecto a la investigación, afectó en demasía lo que eran prácticamente los procesos de captura de estas especies, porque pues prácticamente el proyecto iba iniciando y al iniciar pues nos afectó en lo que es todo el programa que se tenía prácticamente para lo que era la captura de estos especímenes. Sí. Es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de captura y trabajo de tortugas, tenemos que trabajar bajo permisos federales, ¿no? Cuando nosotros realizamos investigaciones en especies que están dentro de la norma 059, nosotros tenemos que obtener un permiso a través de la Semarnat para poder realizar trabajos de investigación, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda también a los demás investigadores y a toda aquella persona que quiera trabajar con estos grupos de especies que están en alguna categoría de protección, que fomenten, ¿no? esta parte de la tramitología, ¿no? De los trámites ante las diferentes dependencias gubernamentales, las diferentes instituciones, por ejemplo, como la Semarnat, para obtener estos permisos de captura y poder trabajar sin ningún problema. Así es. Y algo que es importante son los productos que ustedes han recabado de esta investigación, ¿verdad? Así es correcto. El proyecto como tal está conformado prácticamente de 4 objetivos, ¿sí? Que fue desarrollado durante 4 años.
cada objetivo prácticamente representa un artículo, ¿sí? Y cada uno de los resultados, pues prácticamente fue muy importante, ¿no? Resultados que se ven prácticamente reflejados en artículos científicos que tienen que ver con diferentes aspectos, como por ejemplo el factor de impacto en donde son publicados, ¿no? También se han obtenido algunos productos como por ejemplo artículos de divulgación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es irrelevante, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, compartir la información técnica, la información científica a la comunidad de científicos, pero también otra es importante compartir la información de divulgación, ¿no? La divulgación que tiene que prácticamente y estar dirigida a una comunidad, ¿sí? Como por ejemplo la comunidad tabasqueña, la comunidad de nuestra nación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le permite tener mayor información, tener tener referencias, ¿no? Prácticamente de todo lo que se hace con respecto a las tortugas. Sí, claro. Así es. Hablamos también de esta apropiación del conocimiento, de esas culturas que nos hace falta como sociedad para respetar. ¿Qué nos puedes aconsejar al ciudadano normal? El que está por ahí, al que ve un comercial, el que no sabe tanto de temas de ciencia. Prácticamente es salvaguardar a las especies que tenemos aquí en el estado de Tabasco, ¿sí? Salvaguardarlas, protegerlas. Es importante que los niños tabasqueños, que los padres tabasqueños tengan esa conciencia, ¿no? De proteger lo que prácticamente representa su hogar, representa la naturaleza, representa lo que es toda la parte ambiental que tenemos y que prácticamente cada vez desafortunadamente pues nos vemos en la necesidad de buscar diferentes alternativas para tratar de proteger o salvaguardar lo que nos queda, ¿no? Entonces prácticamente mandar ese mensaje a la comunidad tabasqueña, a la comunidad de nuestra nación, de prácticamente tener mayor empatía, ¿no? Sobre todo con todas las especies que tenemos en el estado. Sí. Así es. Sí, sobre todo, pues cuidar hasta el pasto que tenemos allá al lado, ¿no? Sí, porque sí. siempre estamos como que en esa dinámica de obtener solo el beneficio como humanos, ¿no? También hablando de esta misma conciencia, pues bueno, llevas ya unos años, ¿no? En la investigación. ¿Qué te mueve contribuir a la ciencia en este tipo de proyectos? Claro que sí. Prácticamente me mueve el sentido de investigar, de conocer, de dar respuestas prácticamente a diferentes preguntas que en la actualidad pues no tienen algún tipo de respuesta, ¿no? Que carecen de respuesta, que prácticamente se tiene la necesidad de trabajar con especies que tenemos aquí en el estado de Tabasco y que estén en algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces eso prácticamente es lo que me mueve a mí como investigador, sí, pero también la parte de la enseñanza, ¿no? Una cosa también es de que la comunidad científica a veces solamente se dedica a lo que es la investigación y obtener resultados, pero muchas veces olvidamos la otra parte, ¿no? Esta información que nosotros obtenemos, pues también la debemos de compartir, claro. La debemos de dar a conocer a todas las personas y por lo tanto debemos de desarrollar diferentes habilidades para poder llegar a diferente público, ¿no? No solamente a la comunidad científica, sino también a la comunidad social, ¿no? Y por lo tanto, a través de diferentes programas, ¿sí? Prácticamente alcanzamos estos objetivos, ¿no? ¿Algún mensaje a los estudiantes, a los de licenciatura, es más, a los chicos de prepa que también nos están escuchando o viendo por allí? Claro, que se motiven, ¿sí? Tenemos diferentes especies, en distintas categorías de riesgo. Tenemos también otros campos de estudio que prácticamente complementan o pueden ser complementados para obtener una mejor calidad, ¿no? Una mejor calidad en la investigación, una mejor calidad de vida. Y prácticamente la investigación es eso, ¿no? Un estilo de vida para toda aquella persona que se dedica a lo que son los aspectos académicos, lo que son los aspectos de investigación científica, los centros de investigación. Y prácticamente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
es precisamente eso, ¿no? Tiene diferentes opciones, diferentes divisiones. Está distribuida, ¿no?, en diferentes municipios del estado de Tabasco. Y tenemos una gama muy amplia como para poder seleccionar, ¿no?, diferentes campos para desarrollarse, ¿no? Sí. Y tener un estilo de vida adecuado y que sea también representativo, ¿no?, para lo que es la comunidad infantil, ¿no? Sí, claro. Y no esperar que, por ejemplo, sucedan casos como la pandemia, ¿no? Se expuso a los murciélagos. Bueno, pues vamos a investigar los murciélagos, ¿no? Exacto. Están las tortugas ninja, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a aprovechar. Aquí tenemos 9 especies en el estado, ¿no? Así es, 9 especies. Prácticamente 9 especies y no todas están siendo investigadas, ¿no? Con el trabajo de investigación que nosotros realizamos, tratamos de abarcar aspectos hematológicos, aspectos de genética en las 9 especies, pero es insuficiente, ¿no? Es un proyecto prácticamente único en el estado de Tabasco, pero es tan único que nos hace falta mucha más información, ¿no? Y manos. Así es. Sobre todo, sí, ¿no? Sí, así es. Sí, colaboradores y todo. Exacto. Bueno, pues mi estimado Javier, pues muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos compartes y ojalá por allá alguien que tenga alguna tortuguita o sepa de alguna UMA, pues tenga un poquito más de conciencia en ese sentido. ¿Algo más que quieras agregar? Sería prácticamente todo, pero sobre todo también darle el mensaje también a la comunidad más pequeña, ¿no? Sobre todo porque son las bases prácticamente del estado de Tabasco, ¿sí? Es lo que prácticamente viene después de nosotros. Después, por ejemplo, también mandarle el mensaje a la comunidad de los estudiantes de preparatoria, que elijan bien, que elijan una carrera que les mueva, ¿sí? Y en el caso de nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a las ciencias biológicas, pues mandarle el mensaje también a lo que es la comunidad estudiantil, ¿sí? Que se motive porque hay muchos motivos, ¿no?, para poder proteger a las especies. Así es, para preservarlas y que estemos en una sana convivencia, interacción, ¿no? Así es. Pues amigos, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Javier. Muchas gracias. Y pues les recuerdo, ahora sí el nombre completo, el maestro Javier Hernández Guzmán, egresado del doctorado en la División Académica de Ciencias Biológicas. Y pues sí, ahí vamos a estar todos pues compartiendo todo esto y por ahí un detallito, muchísimas gracias. Lo voy a mencionar, está muy padre, vamos a abrirlo como spoiler aquí. Mira, está muy padre. No lo he visto, pero muchísimas gracias. Adelante. Ay, miren. Uy, padrísimo, miren, por ahí se ve. Qué bonito. Ahí para que vayan a ver la transmisión en YouTube o en Facebook. Gracias, mi estimado. Muchas gracias a ti. Y bueno, amigos, recuerden que esta fue una producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de parte de todo el equipo de producción, Richard también por ahí, de David Mirabal, Gaby, todos que estamos aquí muy contentos con ustedes. Nos despedimos recordándoles que tenemos una cita muy pronto en otro proyecto y en otro programa más de UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.